Hay silencios que gritan más que cualquier insulto. El silencio más doloroso que he conocido es el de la puerta de mi propia casa cerrándose en mi cara, con mi hijo del otro lado. Me quedé parado en la vereda, con el frío del cemento, subiéndome por los zapatos gastados, mirando el cartel de se vende que colgaba como una sentencia sobre la ventana de mi cuarto. Construí esa casa con estas manos, ladrillo por ladrillo, pensando en el futuro de mi familia. Ahora, todo mi mundo, toda una vida de trabajo y de amor, cabe en una pequeña bolsa de lona. Mi hijo David dice que es por mi bien, que es una inversión, pero lo único que siento es el peso de una traición que me arrancó el alma. Me llamo Arturo Méndez, y hasta hace unas horas era el orgulloso patriarca de la familia Méndez. Hoy soy solo un viejo de 73 años, sentado en la banca de un parque. En mi bolsa no llevo más que una muda de ropa, mis viejas herramientas de mano que me acompañaron toda la vida, y el sándwich de miga que mi nuera, Verónica, me dio con una sonrisa falsa antes de indicarme la salida. Me dijo que comiera algo, como si un pedazo de pan pudiera llenar el vacío que me dejaron. David, mi único hijo, el hombre por el que sacrifiqué mis sueños, me despachó como a un mueble viejo que ya no combina con la decoración. Aquí sentado, siento las miradas de los vecinos como si fueran piedras. Doña Elvira, el verdulero, los chicos que juegan a la pelota en la placita, todos me conocen. Me vieron levantar esa casa, me vieron criar a mi hijo, me vieron enterrar a mi Rosa, y ahora me ven así, abandonado. La vergüenza es un fuego que me quema por dentro, una humillación que me seca la boca. Siento que le estoy fallando a mi esposa, a su recuerdo. Le prometí que cuidaría de nuestro hijo, que haría de él un hombre de bien. Y ahora, mirándome en el reflejo opaco de la pantalla de mi celular apagado, solo veo el rostro de un fracaso. Y ustedes, que me están escuchando desde sus casas, desde sus trabajos, quizás en un país que ni siquiera conozco, ¿alguna vez han sentido que lo dieron todo por alguien y a cambio recibieron una espalda? ¿Han conocido la soledad que se siente cuando la propia sangre te da la espalda? Les pido que me escuchen, que me dejen contarles cómo llegué a este banco frío, a esta humillación pública. Díganme desde qué ciudad me acompañan, para sentir que mis palabras viajan más allá de esta plaza y que no estoy completamente solo. Quizás entendiendo mi historia, alguien pueda evitar un dolor como este, o quizás, solo quizás, encuentren una razón para no perder la fe. Mi hijo y su mujer creen que me han dejado sin nada. Se repartieron mi vida como si fuera un botín de guerra. Se quedaron con los muebles, con los recuerdos, con las paredes que guardan el eco de la risa de mi Rosa, pero hay algo que no pudieron quitarme, algo que llevo conmigo, aquí mismo, en el bolsillo de mi pantalón. Es una vieja medalla de San Cayetano, tan gastada por mis dedos, que ya casi no se distingue la figura del santo. Ellos la han visto 1000 veces y piensan que es la chuchería de un viejo creyente. No tienen idea de lo que realmente significa. No es solo metal, es una promesa. David, con su traje caro y sus palabras difíciles de financista, me dijo una frase que se me clavó como una astilla en el corazón. Papá, ya no producís, no aportás nada. Me convirtió en un número, en un balance negativo. Cree que mi valor se mide en billetes, en la capacidad de generar ganancias. Lo que él no sabe, lo que nunca entendió a pesar de todos sus estudios, es que el verdadero valor de un hombre no está en lo que tiene en el banco, sino en su palabra. Y yo di mi palabra hace más de 40 años. Una palabra que está a punto de cambiarlo todo. Nací en el campo, donde el único reloj es el sol y el único calendario son las cosechas. Mis primeras lecciones no las aprendí en una escuela, sino sintiendo la tierra húmeda bajo mis pies descalzos, aprendiendo el lenguaje del viento en los árboles y el valor de una buena lluvia. Mi padre me enseñó que las manos están para trabajar, para crear, para sostener, y que la palabra de un hombre vale más que cualquier papel firmado. En la ciudad le dicen a eso ser un ignorante, un hombre sin estudios. Allá en mi pago a eso le llamábamos ser una persona decente. Ese era todo mi capital cuando, siendo casi un muchacho, me subí a un tren con destino a la gran capital. Llegué a la ciudad con una mano atrás y otra adelante. El ruido, las luces, la cantidad de gente,
Todo era un monstruo que amenazaba con devorarme. Mis primeras noches las pasé en obras en construcción, usando una bolsa de arpillera como colchón y un pedazo de cielo estrellado como techo. Hacía frío, un frío que se metía en los huesos, pero más fría era la soledad. Veía a los maestros de obra, a los albañiles, y soñaba con ser como ellos. Soñaba con un día poder levantar una pared que no se cayera, y luego un cuarto, y después, con mucha suerte, una casa entera que pudiera llamar mía. El oficio lo aprendí desde abajo, como debe ser. Empecé como peón, cargando baldes de mezcla que pesaban más que mi orgullo, alcanzando ladrillos hasta que los brazos se me acalambraban. Pero miraba, siempre miraba. Observaba cómo el oficial preparaba el cemento, la muñeca justa, para que no quedara ni muy aguado ni muy seco. Aprendí a usar la plomada, a tirar la tanza para que la pared saliera derecha como una vela. El olor a cemento fresco se me metió en la sangre y nunca más se fue. Cada pared que revocaba, cada piso que alisaba, era un pedazo de mí que quedaba en esa construcción para siempre. Fue en una de esas obras donde la conocí a ella, a mi Rosa. Yo estaba levantando la medianera de la casa de sus tíos y ella salió a colgar la ropa. Me vio sudado, sucio de cal, y en lugar de torcer la nariz, me sonrió y al rato me trajo un vaso de agua fresca con limón. Ese fue el comienzo de todo. Nuestros primeros meses de noviazgo fueron así. Yo, trabajando de un lado de la pared, y ella haciendo sus cosas del otro, pasándome un mate cocido bien caliente en invierno o simplemente charlando un rato. Sus manos suaves nunca se asustaron de mis manos callosas. Ella veía al hombre, no al obrero. Ahorramos peso sobre peso, moneda sobre moneda, hasta que pudimos comprar nuestro terrenito en un barrio obrero, lejos del centro, pero nuestro. Los fines de semana, después de trabajar toda la semana para otros, me dedicaba a construir nuestro nido. Rosa estaba a mi lado siempre. Me alcanzaba los ladrillos, me preparaba la comida, me curaba las lastimaduras. Recuerdo su risa cuando intentó usar la cuchara de albañil y se le cayó toda la mezcla. Esa casa no se levantó solo con cemento y arena, se levantó con risas, con sueños compartidos y con un amor que hacía que cualquier sacrificio pareciera pequeño. Fue la mejor obra de mi vida. Y entonces llegó David, nuestro David, el sol que iluminó nuestro humilde hogar. De repente, la casa tuvo otro sentido. Ya no era solo para nosotros, era para él. Recuerdo sentarlo en mis rodillas y enseñarle a hacer una pequeña mezcla de barro en una lata, sus manitos perdidas entre las mías. Le contaba historias de la obra, le explicaba para qué servía cada herramienta. Yo quería que supiera de dónde venía, que entendiera el valor del esfuerzo físico, aunque mi mayor anhelo era que él nunca tuviera que vivir de eso. Quería que sus manos sostuvieran libros, no ladrillos, que su futuro fuera más grande que el mío. Cuando David terminó el secundario y nos dijo que quería ser financista, con Rosa nos miramos. Era una carrera cara, en una universidad privada que estaba muy por encima de nuestras posibilidades. Teníamos unos ahorros guardados, nuestro pequeño tesoro. El plan era comprar un terrenito más chico al lado de nuestra casa, para tener nuestra huerta y criar unas gallinas cuando yo ya no pudiera subirme a los andamios. Era nuestro sueño para la vejez, el descanso que nos habíamos ganado después de tanto luchar. Pero el sueño de nuestro hijo era más importante. Sin dudarlo un segundo, rompimos nuestro chanchito por él. Fueron 5 años de un sacrificio inmenso. Yo tomaba cualquier trabajo extra que apareciera, cualquier changa de fin de semana. Llegaba a casa de noche, con la espalda partida en dos y un cansancio que me pesaba en cada músculo. Apenas veía a David. Él estaba con sus libros, con sus estudios, y yo con mis herramientas, asegurándome de que nunca le faltara para los apuntes o el colectivo. Rosa hacía milagros con la plata, estirando cada peso para que alcanzara para todo. Comíamos guiso y polenta, pero en la mesa nunca faltaba el orgullo de saber que estábamos construyendo el futuro de nuestro hijo. El día que se recibió fue el día más feliz de mi vida. Compramos un marco lindo, el más caro que pudimos permitirnos, y colgamos su título en la pared principal del comedor. Para mí, ese papel era una medalla de oro. Era la prueba tangible de que nuestro esfuerzo había valido la pena.
Cada vez que tenía un mal día en la obra, llegaba a casa, me paraba frente a ese cuadro y se me pasaban todos los males. Lo había logrado. Le había dado a mi hijo la herramienta más poderosa de todas, la educación. Estaba convencido de que un hombre con ese título no podía ser otra cosa que un hombre de bien, agradecido y justo. Pienso en mi Rosa y en las noches que bailamos abrazados en el patio, sobre el piso de cemento alisado que hice con tanto esmero. Poníamos la radio bajito para no molestar a los vecinos y ella apoyaba su cabeza en mi pecho. «Hicimos las cosas bien, viejo», me decía. Ella se fue hace 5 años y creo que una parte de ella se fue tranquila, creyendo que nuestro hijo nos cuidaría, que todo el amor que le dimos volvería a nosotros en nuestra vejez. Qué suerte que no está acá para ver esto. Qué suerte que no tiene que ver cómo ese título que tanto nos costó ahora sirve para justificar por qué su padre ya no produce. Toda mi vida me regí por códigos simples. El trabajo dignifica, la familia es sagrada y las promesas se cumplen. Le enseñé a David a mirar a la gente a los ojos, a dar la mano con firmeza, a ser honesto aunque costara. Creí que le había transmitido que la verdadera riqueza no se cuenta en billetes, sino en el respeto de tu gente, en la tranquilidad de tu conciencia. Pensé que él veía en mis manos no solo callos y suciedad, sino la historia de su propia vida, de las oportunidades que tuvo gracias a ellas, y ahora estoy acá, preguntándome en qué momento se rompió todo, cómo ese chico al que le enseñé a levantar una pirca de juguete se convirtió en un hombre que puede derrumbar a su propio padre sin que le tiemble el pulso. Le di un futuro sin andamios, sin el polvo del cemento irritándole los pulmones, y él me pagó quitándome el único techo que conocí, la fortaleza que construí con mis propias manos. Me siento como un extraño en mi propia historia, un personaje secundario en mi novicín, la vida que yo mismo escribí con sudor y sacrificio. Todo empezó a desmoronarse el día que David trajo a Verónica a casa por primera vez. Ella era perfecta, demasiado perfecta para nuestro humilde hogar. Su ropa no tenía una sola arruga, su sonrisa parecía ensayada y sus ojos recorrían cada rincón de mi casa, no con la calidez de quien visita a su familia, sino con la mirada fría de un tasador evaluando una propiedad. Saludó con 2 besos al aire y un «¡Qué gusto, don Arturo!», que sonó más a formalidad que a sentimiento. Desde ese primer instante, supe que ella no veía un hogar lleno de recuerdos, sino un montón de paredes viejas que necesitaban ser modernizadas, blanqueadas, desinfectadas de su pasado. La influencia de Verónica sobre David fue como una helada cayendo sobre una planta joven. Mi hijo, mi David, empezó a cambiar. Dejó de usar las expresiones del barrio, comenzó a corregir mi manera de hablar. «Papá, no se dice laburo, se dice trabajo», me decía con una paciencia fingida. Empezó a hablar de cosas que yo apenas entendía. Activos, carteras de inversión, apalancamiento. Se estaba convirtiendo en una copia de su esposa, un hombre que medía el mundo en cifras y apariencias y que poco a poco comenzaba a ver a su propio padre como una cuenta que no cerraba, como un pasivo en su balance personal. Pronto, los cambios dejaron de ser sutiles. Un día, mi viejo sillón de pana, ese donde acuné a David de bebé y donde Rosa y yo vimos tantas películas, desapareció. Era antiestético, papá, no combinaba. Fue toda la explicación que recibí. Luego fueron las cortinas que Rosa había cosido a mano, reemplazadas por unas persianas grises y frías que bloqueaban la luz del sol. Cada objeto que se iba era un pedazo de mi historia que me arrancaban. La casa se estaba volviendo un lugar extraño, un showroom de revista de decoración, donde yo, con mis manos ásperas y mi ropa de grafa, cada vez desentonaba más. Pasé de ser papá a ser el viejo o don Arturo. El respeto se transformó en una distancia formal y fría. El cariño se convirtió en una tolerancia fastidiada. Recuerdo que para mi cumpleaños me regalaron un dispositivo electrónico para escuchar música. No me preguntaron qué música me gustaba, ni se tomaron el tiempo de enseñarme a usarlo. Simplemente lo dejaron sobre mi cama, en su caja, como una obligación cumplida. El aparato sigue ahí, acumulando polvo, un monumento a la desconexión,
un símbolo de cómo me veían, alguien a quien hay que mantener, pero no necesariamente comprender o amar. La primera vez que sentí la humillación en carne viva fue una tarde cualquiera. Estábamos por almorzar y al sentarme a la mesa, Verónica tomó mis cubiertos y los llevó de vuelta a la cocina. «Voy a darles una repasada con alcohol por las dudas», dijo con una sonrisita. David no dijo nada, solo bajó la mirada y se sirvió agua. En ese momento me sentí sucio, contaminado, como si mi sola presencia, mi esencia de hombre de trabajo, pudiera manchar su mundo impecable. No hice un escándalo. Me levanté, dije que no tenía hambre y me encerré en mi cuarto con un nudo en la garganta. Desde ese día, para evitarles la molestia, empecé a comer antes que ellos, solo en la cocina. Me servía mi plato de guiso o mi sopa y comía en silencio, escuchando de fondo el murmullo de sus conversaciones sobre gente que yo no conocía y lugares a los que nunca iría. Mi silencio era mi escudo, mi última trinchera de dignidad. Quejarme solo me habría convertido en el viejo cascarrabias y problemático que seguramente ellos ya pensaban que era. Así que callé, y en ese silencio, la distancia entre nosotros se convirtió en un abismo insondable, profundo y oscuro. Un sábado invitaron a unos amigos de David, todos inversionistas como él. Yo estaba en el patio, arreglando una silla, y me llamaron para que los saludara. Con la simpleza que me caracteriza, empecé a contar una anécdota de cuando trabajé en la construcción del estadio, de cómo habíamos levantado las tribunas. A mitad de la historia, David me interrumpió con una risa nerviosa. «Bueno, papá, no aburras a la gente con tus historias de la obra». Me sentí como un idiota, como un bicho raro que habían sacado de su frasco para mostrarlo y que ahora debían guardar rápidamente antes de que incomodara demasiado a las visitas. Lo que más me dolió no fueron sus palabras, sino ver la vergüenza en sus ojos. Mi hijo se avergonzaba de mí. Se avergonzaba del sudor que pagó sus libros, de las manos que le dieron de comer, del oficio que le permitió a él tener un futuro sin callos ni dolores de espalda. En ese momento entendí que para que su historia de hombre exitoso hecho a sí mismo fuera creíble, necesitaba borrar al hombre que realmente lo había hecho. Necesitaba dinamitar sus propios cimientos para construir su castillo de apariencias en el aire, sin que nada lo atara al barro del que provenía. Luego vinieron las fotos de Rosa. Primero desapareció el retrato grande que teníamos en el comedor, el de nuestro aniversario de plata. Verónica lo cambió por un cuadro abstracto, una mancha de colores sin alma. «Le da un toque más moderno al ambiente, ¿no te parece?», me dijo, sin esperar respuesta. Después, las fotos más pequeñas que estaban en la biblioteca, las de nuestros viajes a la costa, las del bautismo de David, hacen que todo se vea un poco antiguo, un poco triste, argumentaba ella. Estaban borrando sistemáticamente la memoria de su madre, la única reina de esa casa. Logré rescatar una pequeña foto de nuestra boda, una en blanco y negro, donde Rosa se ríe a carcajadas. La guardé en mi mesa de luz, como un tesoro clandestino. Mi habitación se convirtió en mi refugio, el único pedazo de la casa que todavía me pertenecía, donde los recuerdos no eran considerados antiestéticos y donde todavía podía sentir el perfume de mi esposa en el aire. Afuera de esa puerta, yo era un extraño. Adentro, volvía a ser Arturo Méndez, el esposo de Rosa, el constructor de Momita. Sueños, el hombre que alguna vez fui. Dejé de ser el patriarca para convertirme oficialmente en un inquilino con pensión completa, un fantasma que deambulaba por los pasillos sin hacer ruido. Tomaban decisiones sobre la casa, sobre sus vidas, sobre el futuro, justo delante de mí, pero como si yo fuera sordo o invisible. Planeaban vender el auto, irse de vacaciones a Europa, cambiar toda la instalación eléctrica. Jamás se me consultó nada. Mi voz, que antes era la que daba la última palabra en 1900. Esa casa ahora no era más que un eco molesto del pasado. Mi único escape era el pequeño galpón del fondo, donde guardaba mis herramientas. Ahí dentro, el olor a madera, a aceite y a metal viejo me devolvía un poco de paz. Limpiaba mis martillos, afilaba mis serruchos, ordenaba clavos y tornillos.
Esas herramientas eran testigos silenciosos de mi verdadera valía. Ellas sabían de lo que mis manos eran capaces. No me juzgaban, no me miraban con lástima ni con desprecio. Eran una extensión de mi identidad, una identidad que en el resto de la casa se empeñaban en negar y sepultar bajo capas de pintura nueva y muebles de diseño. Una tarde los escuché discutir sobre tirar abajo una pared para ampliar la cocina. Con la experiencia de 50 años en la obra, me acerqué y les advertí con calma. Tengan cuidado, esa es una pared maestra. Sostiene parte de la losa del techo. David me miró con fastidio. Papá, por favor, los arquitectos saben lo que hacen, para eso estudiaron. No dije más. Nada. 2 semanas después, una enorme grieta apareció en el techo del comedor. Tuvieron que gastar una fortuna para apuntalarlo. Nunca, jamás, admitieron que yo tenía razón. El orgullo de ellos era más sólido que cualquier viga. La soledad se volvió mi compañera más fiel. Me sentaba en el patio y hablaba con Rosa en mi mente. ¿Qué harías vos, mi amor? ¿Cómo pondrías en su lugar a estos 2 ingratos? Ella sí que tenía carácter. Ella no se hubiera dejado pisotear. Pero a mí las fuerzas se me estaban acabando. Sentía un cansancio profundo, no en el cuerpo, sino en el alma. Un agotamiento que venía de luchar una batalla silenciosa y perdida de antemano, de intentar mantener vivo un fuego que los demás se empeñaban en apagar a baldazos de indiferencia. Mi universo se encogió a los límites de mi cuarto y el galpón. Ya no compartía la mesa, ni las conversaciones, ni las risas. Era un exiliado en mi propia tierra, un prisionero en la fortaleza que yo mismo había construido para proteger a Vínores y mi familia. Y la injusticia, que al principio era una molestia sorda, comenzó a crecer dentro de mí, a tomar forma. Se convirtió en un carbón ardiendo en mi pecho, alimentado por cada desplante, por cada mirada de desdén, por cada recuerdo de Rosa profanado por su modernidad vacía. Poco a poco, el amor incondicional que sentía por mi hijo se fue cubriendo de una capa gruesa de escombros de decepción, de tristeza, de humillación. Seguía siendo mi hijo, mi sangre, pero ya no lo reconocía. Veía a un hombre hueco, asustado de sus propias raíces, que había cambiado el amor y la lealtad por la aprobación de gente que no valía la pena. Había vendido su alma por un plato de lentejas servido en una vajilla de lujo, y en el proceso me estaba vendiendo a mí también. Esto ya no era un simple olvido o una brecha generacional. Esto era una demolición planificada, un intento consciente y metódico de hacerme sentir tan insignificante, tan inútil, que yo mismo deseara desaparecer. Era un acto de una crueldad infinita, porque no me atacaban de frente, con un cuchillo, sino por la espalda, con alfileres. Pero se equivocaron en algo fundamental. Creían que estaban demoliendo a un viejo cansado. No sabían que estaban golpeando contra los cimientos de un hombre que, aunque herido, todavía recordaba perfectamente cómo construir y cómo aguantar. La conversación final fue en la cocina, el único territorio que todavía sentía un poco mío. David y Verónica se pararon frente a mí, con las caras serias de quienes van a dar una mala noticia que para ellos es excelente. «Papá, hemos decidido vender la casa», soltó David sin rodeos. «Es una oportunidad de negocio única. Vamos a invertir en un proyecto que nos dejará bien parados para siempre». Verónica añadió con su falsa dulzura: «Además, esta casa es muy grande para ti solo. Ya no estás para estos trotes. Es por tu bien». Sentí cómo el piso desaparecía bajo mis pies. Mi casa, la casa de Rosa, reducida a una oportunidad de negocio. Intenté razonar. Les hablé de los recuerdos, del valor sentimental, de la promesa que le hice a su madre. La respuesta de David fue una daga helada. «Papá, eso es solo ladrillo y cemento. El dinero es lo que importa ahora». Y entonces vino el golpe de gracia, la frase que lo cambió todo. «O firmas los papeles para la venta y aceptas ir a un buen asilo, o te vas. La decisión es tuya». Lo miré, buscando un rastro del niño que crié, del joven del que estuve tan orgulloso. No encontré nada. Solo un extraño con ojos fríos que me remató diciendo: «Ya no produces, papá. No aportas nada». Esa palabra, producir, retumba en mi cabeza mientras miro el cartel de «Se vende».
Me redujeron a una máquina, a una herramienta que se gastó y ya no sirve. Creen que me han dejado en la calle con una mano adelante y otra atrás. Creen que soy un viejo inútil y acabado. Pero en esta mano, la que aprieta con fuerza esta medalla de San Cayetano, no solo guardo un recuerdo, guardo un secreto. Un secreto que ha dormido por más de 40 años, esperando el momento justo. Y ese momento, esa emergencia de vida o muerte de la que me hablaron, finalmente ha llegado. Fue hace mucho. Yo era un muchacho fuerte todavía. Estaba trabajando en la construcción de uno de los edificios más grandes de la ciudad, la sede de un banco importante. Era un orgullo para mí, un simple albañil, ser parte de algo tan imponente. Me sentía como una hormiga construyendo una montaña, pero una hormiga orgullosa. Todos los días el dueño del banco, un hombre mayor llamado Don Eliseo, un inmigrante español de pocas palabras pero mirada penetrante, recorría la obra. Saludaba a todos por igual, desde el arquitecto hasta el último peón. Tenía un respeto por el trabajo que yo admiraba profundamente. Un día, la tragedia rozó la obra. Un andamio mal asegurado se vino abajo, arrastrando una parte del encofrado del piso superior. Fue un estruendo terrible, una nube de polvo y gritos. El instinto te dice que corras, que te alejes del peligro, pero yo vi algo que me heló la sangre. Don Eliseo había quedado atrapado bajo una maraña de hierros y maderas. La gente corría para todos lados, pero nadie se acercaba. No los culpo, el riesgo de un derrumbe mayor era evidente. Pero yo no pude. No pude darle la espalda, no lo pensé, fue un impulso, una fuerza que me nació de adentro. Mientras otros se alejaban, yo corrí hacia los escombros. Empecé a sacar vigas de madera y hierros retorcidos con una fuerza que no sabía que tenía. Escuchaba los gritos de mis compañeros pidiéndome que saliera de ahí, que todo se iba a venir abajo, pero yo solo escuchaba los quejidos ahogados de don Eliseo. Finalmente, logré liberar su pierna, que estaba atrapada, y lo saqué a rastras de allí segundos antes de que una viga de hormigón cayera justo donde él estaba. Le salvé la vida. Don Eliseo no era un hombre de escándalos ni de agradecimientos públicos. Unas semanas después, cuando ya estaba recuperado, me mandó a llamar a su oficina provisoria. Era un cuarto pequeño, pero olía a cuero y a tabaco caro. Me miró fijamente con sus ojos claros y me dijo: «Arturo, una vida no se paga con dinero, pero la decencia de un hombre sí se puede honrar». Me contó que no tenía hijos ni herederos directos, que su único familiar era ese banco que estaba construyendo, y que hombres como yo, con coraje y palabra, eran una especie en extinción que había que proteger. Fue entonces que me reveló su plan. Abrió una cuenta a mi nombre en su propio banco. Depositó una suma de dinero que, para mí, era una fortuna inalcanzable, pero me puso una condición, una sola. Esto no es para comprar caprichos, Arturo. Es un seguro de vida. No lo toque nunca, a menos que sea una verdadera cuestión de vida o muerte. Olvídese de que existe. Deje que los intereses y el tiempo hagan su trabajo. Esta medalla de San Cayetano, dijo, dándomela en la mano, será el recordatorio de nuestro pacto. Solo usted y yo sabremos esto. Y yo, que fui criado con la idea de que la palabra de un hombre es sagrada, cumplí mi promesa al pie de la letra. Durante más de 40 años, ese dinero creció en silencio, una fortuna secreta que yo nunca consideré mía. Era el legado de un hombre agradecido, un pacto de honor. Jamás se lo conté a nadie, ni siquiera a mi Rosa. Vivimos con lo justo, con lo que ganaban mis manos, porque el orgullo de un hombre no viene de la suerte, sino del esfuerzo. Ese era mi verdadero patrimonio, y ese era el que quería. Dejarle a mi hijo. Quería que David aprendiera a forjar su propio camino. Quería que entendiera que el valor de las cosas no está en su precio, sino en el sudor que costaron. Si yo le hubiera dado ese dinero, lo habría convertido en un hombre débil, en alguien que cree que la vida es un golpe de suerte. Le habría robado la lección más importante, la de la dignidad del trabajo. Creí que al pagarle los estudios con mi lomo, le estaba dando una enseñanza mucho más valiosa que cualquier herencia. Qué equivocado estaba. Él no quería lecciones, solo quería los resultados. Hubo momentos difíciles, por supuesto. Años de vacas flacas, alguna enfermedad de Rosa.
momentos en los que la tentación de romper el pacto me susurraba al oído. Pero luego miraba mis manos callosas, miraba la casa que habíamos levantado juntos y sabía que podíamos salir adelante. Ese dinero era para una catástrofe, para un derrumbe total. Nunca imaginé que el derrumbe no sería de ladrillos y cemento, sino de mi propia familia. Nunca pensé que la emergencia de vida o muerte sería la de mi propio espíritu, aplastado por la ingratitud. Ahora, en este banco, con la humillación como única compañera, entiendo el verdadero significado de las palabras de don Eliseo. La emergencia ha llegado. Mi hijo me ha declarado obsoleto. Me ha dicho que ya no produzco. Pues bien, tal vez tenga razón. Mi tiempo como padre proveedor ha terminado, pero mi tiempo como constructor apenas está por comenzar de nuevo. El pacto se ha cumplido. La promesa está rota por una razón justa, y este dinero, esta fortuna silenciosa, no será usada para la venganza. Será usada para construir, para demostrarle a mi hijo y al mundo lo que un viejo que no produce es capaz de levantar. Después de que me echaron, pasé un par de días deambulando, durmiendo en la pensión barata de un conocido, sintiendo el peso de cada hora. Una mañana, sin rumbo fijo, pasé por una obra grande. Vi a un capataz gritándole a un grupo de muchachos, pibes, jóvenes con la cara llena de ganas y los brazos fuertes. Los estaba despidiendo injustamente, acusándolos de lentos para ahorrarse unos pesos. En sus ojos vi la misma impotencia, la misma humillación que sentía yo. Vi mi propio reflejo. En ese instante, la promesa que le hice a don Eliseo cobró un nuevo sentido. La emergencia de vida o muerte no era solo la mía, era la de ellos también. Al día siguiente, con la ropa más limpia que pude encontrar y el corazón latiéndome fuerte, entré a la sede central de ese banco que ayudé a construir. Fui a la caja y saqué la medalla de San Cayetano. El empleado, un joven de traje impecable, me miró con una mezcla de lástima y fastidio. Le expliqué con calma, le di mi nombre y le mostré mis documentos. Su cara de incredulidad mientras tecleaba en su computadora fue un poema. Y luego, el cambio. El gerente bajó a verme, me ofreció café, me trató de señor Méndez. Por primera vez en años, no me sentía invisible. No era el dinero, era el respeto, pero no usé ese poder para comprarme una casa nueva o un auto de lujo. Mi primera inversión fue buscar a esos muchachos que vi ser despedidos. Los encontré en un boliche de la esquina, tomando una cerveza con la amargura pintada en la cara. Me senté con ellos, les conté mi historia y les propuse una idea loca. Yo pongo el capital y mis conocimientos. Ustedes ponen su fuerza y su honestidad. Vamos a fundar una cooperativa de construcción. No tendrán patrón, seremos socios. Construiremos casas dignas para gente de nuestro barrio. Sus ojos, al principio escépticos, empezaron a brillar con una esperanza que creían perdida. Nació Constructora El Cimiento, y el barrio entero se revolucionó. Compramos un terreno baldío que llevaba años abandonado, un basural a cielo abierto. La noticia corrió como reguero de pólvora. Don Arturo, el que el hijo echó a la calle, compró el baldío y va a levantar casas. Los mismos vecinos que me miraban con pena ahora se acercaban a ofrecerme una mano, a traerme un mate, a darme aliento. El sonido de los martillos y las mezcladoras volvió a ser la banda sonora de mi vida. Pero esta vez, cada golpe, cada ladrillo, era un acto de justicia. Estaba construyendo mi propia dignidad de nuevo. Mientras tanto, en su mundo de lujos falsos, la suerte de mi hijo se había acabado. El negocio único en el que invirtió el dinero de mi casa resultó ser una estafa. Se declaró en bancarrota. Lo perdió todo. La ironía era casi poética. Él, que me había despojado de mi hogar por considerarlo solo ladrillo y cemento, ahora no tenía ni siquiera eso. La noticia de nuestro proyecto cooperativo empezó a salir en el diario del barrio, luego en una radio local. Nos llamaban el constructor del pueblo. Imagino la cara de David y Verónica al ver mi foto, sonriendo rodeado de trabajadores, lleno de vida. La envidia y la desesperación no tardaron en llegar. De repente, el hombre al que habían reducido a un estorbo inútil se había convertido en una figura respetada.
en un hombre poderoso. Veían las casas crecer, veían el respeto en los ojos de la gente, y su propio fracaso se les hacía más y más grande. Pasaron de la incredulidad a la rabia, y de la rabia a la única herramienta que les quedaba, la manipulación. Consumidos por la vergüenza y ahogados por las deudas, decidieron que era momento de intentar volver a mí. El teléfono sonó una noche. Era David. Su voz era irreconocible. Ya no era el tono frío y cortante del ejecutivo. Era una voz melosa, desesperada, que intentaba sonar casual. «Papá, qué alegría me da saber de vos. Te vi en el diario, un genio. Siempre supe que tenías esa fuerza. Escúchame, tenemos que juntarnos a comer, a celebrar este éxito tuyo. La familia es lo primero, ¿no?» Cada palabra era una mentira, una puñalada de falsedad. No me llamaba para celebrar mi éxito, me llamaba para ver cómo podía sacar una tajada de él. Y ahora les pregunto a ustedes, que han escuchado mi historia hasta aquí, que han sentido mi dolor y mi humillación, ¿qué se hace en una situación así? Cuando la misma persona que te tiró a la calle como a un perro, que te dijo que no producías nada, vuelve con una sonrisa falsa y la mano extendida porque el viento cambió de dirección. ¿Se puede perdonar algo así? ¿Se debe escuchar a la sangre aunque esté envenenada de interés? ¿O se debe ser fiel al respeto por uno mismo que tanto costó reconstruir? Cuéntenme qué harían en mi lugar. ¿Qué les dicta su corazón? Escuché su propuesta de juntarnos, su falso entusiasmo, y una calma helada se apoderó de mí. Ya no era el padre herido, ya no era la víctima. El poder había cambiado de manos, no por el dinero, sino porque yo había recuperado mi centro, mi propósito. Mientras él se había quedado sin nada por perseguir el dinero, yo lo había encontrado todo al invertir en la gente. «Claro, hijo, cuando quieras», le respondí con una voz tranquila que no dejaba traslucir ninguna emoción. «Búscame en la obra. ¿Sabes dónde es? Siempre estoy». Ahí, colgué el teléfono. El encuentro sería en mi territorio, en mi mundo. Vinieron a la obra una tarde. David y Verónica, con sus zapatos caros embarrados y sus caras de velorio, parecían dos pájaros exóticos perdidos en un gallinero. Se acercaron con sonrisas forzadas, intentando abrirse paso entre el ruido de los martillos y el ir y venir de los muchachos. Pero mis muchachos, mi nueva familia, sin que yo les dijera una sola palabra, crearon una barrera invisible a mi alrededor. Uno me alcanzaba un vaso de agua fresca, otro me consultaba sobre un plano, el más joven me cebaba un mate. No hubo insultos ni reproches para mi hijo. Hubo algo mucho más poderoso, una educada y absoluta indiferencia. David y Verónica no eran nadie allí, eran extraños. Se dieron cuenta de que no venían a pedirle ayuda a un padre solitario, sino a un hombre rodeado por una fortaleza de lealtad. Se fueron sin decir casi nada, derrotados no por mi odio, sino por mi irrelevancia en sus vidas. Mi justicia no fue un grito, fue un silencio atronador. Ahora cada mañana subo al techo de la última casa que estamos terminando. El sol de la mañana me pega en la cara y miro el horizonte de mi barrio. Ya no miro hacia atrás, hacia la casa que perdí. Mi hijo, en su ignorancia, tenía razón en una cosa. Eran solo ladrillos y cemento. Mi verdadero hogar no tenía paredes, era este sentimiento. Es el respeto en la mirada de los jóvenes, es el mate compartido, es el sonido de la construcción que es música para mis oídos. El verdadero capital no estaba en esa cuenta de banco, estaba en mis manos, en mi conocimiento, en la solidaridad. Uno de los muchachos sube para alcanzarme un mate y antes de irse me apoya una mano en el hombro y me dice: «Gracias por todo, don Arturo». Y yo sonrío, una sonrisa que me nace desde adentro, en paz. He construido muchas casas en mi vida, pero por primera vez siento que he construido un futuro, y así, desde lo alto de esta nueva vida, me despido de ustedes. Al final, un hombre no es lo que acumula, sino lo que construye. Y no me refiero a casas, me refiero a la dignidad, al respeto, a las segundas oportunidades. La vida me quitó una familia de sangre, pero me regaló una familia elegida, unida por el trabajo y la lealtad. Ahora les pregunto por última vez, a ustedes que me acompañaron desde todas partes del mundo, ¿cuál es ese cimiento que los sostiene en los momentos difíciles? ¿Qué han construido en sus vidas que el dinero no puede comprar,
ni la traición puede derrumbar. Cuéntenmelo en los comentarios, díganme desde dónde escriben, para sentir que esta gran obra, la de levantarnos cada día, la estamos haciendo todos juntos. Un abrazo fuerte desde mi verdadero hogar.